El primer paso, después de descargar la ficha de donde aparece el texto de la entrevista y donde ustedes tienen que ir procesando, identificando las categorías, subcategorías 1 y 2, es hacer una lectura y ir definiendo algunos conceptos de manera de a modo de borrador. ¿Ya? Acá hay un ejemplo que desarrollamos en conjunto. En realidad lo trajo una alumna, una compañera de ustedes, que corrigió conmigo durante una hora y estuvimos revisando su avance. ¿Ya? Voy a desarrollar un ejemplo solamente a partir de esta página, quizá unas dos más, de manera breve, pero de manera ilustrativa para que ustedes puedan ir apreciando cómo se desarrolla esa lectura y cómo uno va definiendo los conceptos. En este caso, a ella le correspondía contexto de producción y circulación. Entonces, empezando a leer los textos, tenemos: los años 90 fueron el periodo en que me comencé a desarrollar y a producir imágenes de manera más consciente con una intención. O sea, aquí lo que habla, ¿no es cierto? El ejercicio que ustedes hacen es de qué está hablando acá. Y aquí lo que hace es mencionar un periodo de tiempo, que es los años 90, y cuando inicia su proceso de producción de imagen, de manera más consciente, es decir, podríamos decir como artista propiamente tal. En ese sentido, lo que la compañera pudo apreciar es que está hablando del contexto de producción, todavía no del contexto de circulación. Hay una subcategoría que es sobre el periodo de trabajo y otra que es de los años 90. Efectivamente, yo concuerdo plenamente con ella. Eso es lo que se está mencionando acá, un periodo de trabajo y un periodo inicial en el proceso de este artista Sadi Mora. Luego, en la segunda parte dice: yo en realidad no provengo académicamente del mundo de las artes, sino del área del diseño. Por lo tanto, había muchos conocimientos de los cuales adolecía. Había ciertas dinámicas del lenguaje visual que yo más bien desarrollaba desde otras áreas. Por eso mi acercamiento a la fotografía fue más bien intuitivo, de cierta manera autodidacta, y más bien desde cánones cinéfilos. Por todo esto, en un comienzo, la imagen no estaba muy estructurada desde los cánones de las artes visuales, la academia o la forma en que normalmente se estructuran los proyectos. Era bastante intuitivo y por ello siempre bajo un carácter más emocional. ¿Ya? Entonces acá la compañera lo que vio es que sigue hablando del contexto de producción, sigue hablando de un periodo que es de los años 90 y además desarrolla una variable que podría ser la de interés emocional. En este caso, lo que yo recuerdo que hizo la compañera fue, y que me pareció muy bien, que lo conversamos también, que era apropiado, subrayar aquellas palabras que a ella le hacían sentido. Entonces, por ejemplo, puede ser esas, autodidacta también era una palabra que recuerdo conversamos como algo relevante de lo que se está diciendo acá, porque en el fondo ese es el contexto formativo, ¿no es cierto? Y así de esa manera pueden ir destacando algunas claves que a ustedes les permitan ir reconociendo de qué se está hablando. Después, bueno, hay una intervención mía, eso no tiene por qué tomarse en cuenta, ¿no es cierto? Generalmente lo que trato de hacer es condensar aquello que me parece relevante o que logro presentar, en este caso lo autodidacta, y los cánones de la imagen, es decir, esto también, si bien la compañera estaba viendo el contexto, también está hablando del lenguaje, ¿ya? Y bueno, aquí dice, claro, en diseño, en estos años, me conecté mucho con el tema de la Bauhaus y posteriormente con el ámbito del minimalismo. Ahí me anduve encantando con esos dos lenguajes.
La compañera esto lo marcó de la siguiente forma. Contexto de producción, autodidacta, intereses en el diseño, Bauhaus, minimalismo y luego los años 90. Recuerden ustedes que estamos definiendo categorías de alguna forma de manera borrador. Luego, y en paralelo, comencé a tener acceso a cierta bibliografía de la fotografía oriental, fotolibros provenientes de China y Japón. Entonces mi primer acercamiento más académico, más hacia la fotografía de las artes, fue desde esos ámbitos. Claro, una vez enganchado con el minimal y además conociendo referencias del Oriente, la fotografía también comenzó a tener una respuesta en esa línea. Y la compañera acá siguió marcando que esto sería en el contexto de producción, este carácter de formación autodidacta, siguió hablando de los años 90 y de sus influencias, serían los intereses de la fotografía, lo oriental, el fotolibro y el minimalismo. Y así sigue estableciendo conceptos que le aparecen como algo relevante o que le llaman la atención. Entonces acá, por ejemplo, está hablando, si bien antes estaba viendo la autodidacta del territorio, aquí, por ejemplo, vamos a leer esta frase o esta respuesta. La relación de mi obra con el territorio, como ha habido siempre un aspecto emocional en el trabajo, partió básicamente como una manera de tener memoria de los lugares que he recorrido. Porque a mí me gusta mucho viajar, salir de la ciudad. Claro, aquí está hablando de los intereses, pero también está hablando que si esto es de la memoria, está apuntando a un territorio. Y más aún señala que es el territorio que ha recorrido. Por lo tanto, ahí hay un contexto particular al cual se está aludiendo. Puede ser el contexto de interés, como puede ser quizá el imaginario. Eso lo vamos a seguir leyendo o tratando de clarificar. Cuando pequeño tenía la fortuna de que mis abuelos vivían en el campo y yo pasaba los veranos allá. Entonces se formó desde muy chico una conexión con el mundo natural. Y esta, al principio fue bastante romántica, yo creo que por la edad muy existencialista tal vez. Acá, si está diciendo que la obra está relacionada con los lugares que recorrió, y acá menciona el campo de los abuelos, será importante preguntarnos dónde está ese campo para definir ese contexto, por lo menos en el imaginario, que más bien puede ser parte de las categorías del campo visual. Alguien que está leyendo esto y si tiene dudas, como por ejemplo en el caso de la compañera, perfectamente puede ir anotando esto, colocando territorio de viaje, verano en la casa de los abuelos, conexión romántica y existencialista con el mundo. Si ustedes se fijan, son frases orientadoras, lo cual no tiene nada de malo, pero están en borrador. Por lo tanto, a la persona que está trabajando esto, le sirven después para ir buscando en realidad a qué se refiere y cuáles podrían ser las subcategorías o más bien los conceptos de las subcategorías que sean más precisos. Y luego sigue hablando lo mismo y habla del territorio cordillerano, podríamos suponer que quizá el campo está ahí, y habla de las comunidades indígenas del Alto Biobío, que también es un territorio cordillerano y por supuesto que tiene una comunidad. Y aquí la compañera siguió haciendo su procesamiento. Ese es el primer paso, es leer con detención e ir anotando qué es lo que se está señalando acá, qué es lo que ustedes encuentran, idealmente con conceptos que a ustedes les hagan sentido, de una manera muy intuitiva, que al volver les permita recordar lo que estaban pensando. Por supuesto que estos conceptos se pueden ir afinando a medida que yo voy desarrollando la lectura y pueden ir cambiando inclusivamente. Pero es importante que ustedes lo anoten y guarden el archivo en calidad de borrador y le coloquen versión 1, por ejemplo, o la fecha, para que ustedes mismas y mismos distingan
a qué momento de la lectura esto pertenece.